Esto es Tour Gourmet en Radio ITESO 95.1 en FM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Tour Gourmet. Yo soy Jorge Ursúa y desde que este proyecto lo iniciamos hace aproximadamente 15, 16 años, siempre ha habido una constante. Y esa constante es que Guadalajara durante muchos años estuvo llena de restaurantes ítalo-argentinos y esa era nuestra cocina internacional que manejábamos, pero también era una cocina, hoy lo veo, un poco básica. Y a partir de que la ciudad empezó a cambiar gastronómicamente hablando, empezaron a surgir mejores o proyectos más ricos argentinos aquí en Guadalajara, y Guadalajara tiene una conexión interesante, creo, con Argentina. Y hoy me acompañan dos chefs precisamente argentinos. Me acompañan Fede Gallo, del proyecto de La Matera, y está también Matías Ruiz Díaz, que tiene un proyecto extraño, complejo, difícil de entender, pero Matías es un gran chef y nos contará ahorita y desarrolla un poquito a qué se dedica. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, bienvenidos también. Hola Georgie, acá andamos contentos, todo bien. ¿Cómo llegas a Guadalajara, Fede? Yo llego en el 2012, me invito a una escuela de cocina que se llama Patagónica y trabajé un año para ellos me hicieron la invitación para quedarme. Antiguamente daba clases también en Argentina y me quedé un año trabajando con ellos, después pasé directo al grupo La Matera y ahí tengo ya como 13 años, soy parte del inventario. Una vida. Yo llegué también por una escuela, en realidad una chica y un chico de aquí de Guadalajara fueron a estudiar a una escuela donde yo daba clases en Argentina, y cuando se regresaron pusieron su propia escuela aquí y me invitaron a participar, a dar clases, y vine supuestamente por 6 meses y ya llevo como 14 años acá. ¿Por qué los invitan? O sea, ¿por qué les sale la oportunidad? ¿Cuál fue la conexión? Bueno, era que no queríamos pisarnos, no somos gente de radio, entonces estamos ahí a ver cuándo tenemos que hablar cada uno, pero yo en realidad me vine por esto. Ellos se fueron a estudiar allá, se formaron, se vinieron para aquí y justo dio la casualidad de que estaba este auge de las escuelas de gastronomía, creo que a nivel, no sé si mundial porque no conozco tanto, pero sí a nivel Latinoamérica, donde muchísima gente se metió a estudiar cocina. Pasaba en Buenos Aires, en Argentina, y estaba pasando, o estaba empezando por lo menos a pasar aquí. Entonces ellos montaron su escuela y como me conocieron dando clases en Argentina, me invitaron a venir para acá y me vine a dar clases. Estuve casi 10, 12 años dando clases. ¿Cómo fue contigo, Fede? La mía es menos romántica. Era la única opción que había. No, el parte de la sociedad que tenían acá los dueños de la escuela, el convenio que tenían era que los que estaban en Argentina traían a los maestros, ya llevaban un tiempo sin maestro. Entonces un amigo le hablaron como muy insistente y le dijeron, mira, lo único que me animo a recomendar es a él, pero no creo que se quiera ir porque le está yendo bien, tiene 2 trabajos. Yo trabajaba en una escuela de cocina y en un lodge de Casa de Palomas. Y ¿Qué es eso? En Argentina está lleno de cacería, digamos. Bueno, en Córdoba hay mucho también, y particularmente en la Casa de Paloma también hay pato. Okay. Y yo trabajaba en un lodge de casa, casa gigante, y van los gringos a cazar. Aquí hay también, es muy común. Es sí, también, tiro al pichón, le dicen. Aquí le dicen tiro al pichón, y aquí en Guadalajara hay también. Y vas y sueltan palomitas y pamba. Y entonces tú estabas ahí Estaba ahí, me hicieron la oferta, y particularmente en ese momento estaba con una pareja que queríamos viajar y acepté la oferta. Igual que Matías, vine por 6 meses, aquí 14 años después también. ¿Se acuerdan cómo era Guadalajara en ese entonces? O sea, principalmente cómo la veían en su área. Échale, Fede. A mí
creo particularmente me tocó la transición. Bueno, somos contemporáneos, ¿no? Porque si Matías tiene 14 años, yo acabo de cumplir el 23 de febrero 14 años en México. Creo que nos tocó esta transición de la vieja escuela y la nueva escuela. A mí particularmente me pasó que fui a 2 o 3 lugares a buscar trabajo y me rechazaron, y una explicación que en aquel momento me dijeron es que eres maestro y tenés como escuela moderna y acá son puros cocineros de la old school, no te van a aceptar, me dijeron. Te están viendo como... Pero mi única intención era aprender cocina mexicana. Pero, digo, no voy a quemar a los lugares a los que fui. Pero fui a buscar a uno de mexicana particularmente y no me aceptaron. Y fue la explicación que me dieron. Y creo que a partir, digo, fue justo ese año. De hecho, si mi memoria no falla, Alcalde va a cumplir 13 años. Alcalde debe haber abierto en el 2012, 2013. Sí, por ahí, ¿no? más o menos, sí. Digo, creo que Alcalde es el antes y el después de la gastronomía tapatía, digo, en mi opinión. Sí. O sea, en cuanto a la actualización de la cocina, digo, creo que Paco es el referente Sí, claro, claro. de la industria. Sí, local. ¿Tú cómo la veías, Mati? O sea, cuando tú llegaste dijiste, esta, la gastronomía tapatía o la escena tapatía gastronómica, ¿cómo la veías? O sea, yo creo que es como está diciendo Fede, o sea, lo que pasó es que justo nos tocó esa transición donde pasó de ser algo súper local y súper como de las raíces y que siempre se hicieran las cosas de la misma forma y que la gente comiera lo mismo, a que poquito a poquito fue mutando y abriendo un poquito el espectro de oferta gastronómica de qué se quería hacer. Yo creo que, como también dice bien Fede, digo que no estamos descubriendo el hilo rojo, ¿no? O sea, Paco y toda esa camada de cocineros tuvo la suerte y tuvo el trabajo de ir a lugares en Europa a desarrollar, a crecer, a aprender, y cada uno se regresó a su lugar y empezó a hacer ese movimiento y empezó a cambiar toda la ciudad. O sea. En la Argentina que ustedes dejaron también existía esta parte como de la vieja escuela y la nueva escuela, o sea, también hubo esta transición. A mí sí me tocó porque yo soy de Córdoba. De hecho, yo me fui antes que llegara a la nueva escuela. O sea, el papagayo que fue como el alcalde de Guadalajara. Digo, nombro a Paco, pero hay un chingo de gente que estuvo detrás de él. Darren estaba antes, pero creo que Paco es... O sea, hablando de la actualidad, sí, de los chefs que están vigentes, digo, lo aclaro porque varios amigos se van a enojar. Que se enojen. No, pero digo, Fabián también es un gran referente de la sí, ciudad. Sí, sí. O sea, Nico en su momento, pero creo que a lo largo de la historia, en el cambio del proceso evolutivo, Paco fue el primer güey que está en el 50 Best. Seguramente si hay unas Michelin va a ser como la influencia. Sí, el primero que volteen a ver, exactamente. Sí. Y a mí me tocó justo esa transición que cuando yo me salí de mi ciudad empezó un poco el cambio, la actualización, digamos, donde se cambió un poco la tendencia gastronómica, que la gente, como bien dice Mati, dejó de comer lo mismo. O sea, Córdoba era una ciudad como Guadalajara, decían de Córdoba lo mismo que creo que se escuchaba acá en Guadalajara, era una ciudad con el alma de un pueblo. O sea, sí era una ciudad, era un lugar grande, pero tenía una esencia de pueblo. O sea, siempre querían comer lo mismo, cuidaban mucho el dinero que gastaban. Mi papá decía que el cordobés quería comer como en Puerto Madero, que es como un lugar muy fresa de Argentina, al precio de la panchería, que es el de los dogos, digamos. Y sí, y creo que era un poco lo que pasaba antes en Guadalajara. Antiguamente la materia era un lugar costoso, digo, nunca uso la palabra caro porque caro es algo que no vale lo que cuesta, pero antiguamente la materia era como un referente, sí, era uno de los lugares, entre otros, ¿no? Como la Estancia Gaucha y otros que vendían carne en relación, era un ticket un poco más alto, junto con la Isla Latina, y después llegó a Alcalde, y bueno, y ahora ni se diga después del 2022, o sea, digo, la camada nueva de restaurantes que tienen mucha más inversión y que tienen obviamente que precio más alto por una cuestión lógica que hay que recuperar esa inversión, pero si te fijas, si es un proceso evolutivo en cuanto a dinero, a tendencias de comida. Yo creo que, por ejemplo, hace como un par de años, como el 2018, por llamarlo de alguna forma, sí se detuvo la evolución en cuanto a lo que se demostró culinariamente. Sí. No de todo el mundo, pero como que se detuvo, y lo que fue cambiando el tipo de inversión del restaurante. Claro. O sea, fue lo más notorio en los últimos 5 años, en mi opinión. Sí.
Sí, me gustó que dijiste un par de años y te regresaste a 2018, que ya son 8, ¿no? Son un Entonces montón, nos saltó. no te das O cuenta. sea, ese bloque de la pandemia es como un No, es blip. que- De hecho, iba a decir post-pandemia. Sí, es que ahí no existió nada, ahí No se existió. detuvo el mundo. Pero sí, lo que dice Fede es que ya no se invirtió, no se evolucionó en la comida, sino en el lugar donde vas, en el dinero que hay. Sí, y todo claro. eso. Cuando ustedes llegaron, porque ambos llegaron a dar clases, ¿cómo veían a estos chavos en ese entonces, que muy probablemente varios de ellos o muchos de ellos ya están ahorita ejerciendo, trabajando, o ya se dieron cuenta que por ahí no era? Pero ¿cómo veían esa sed, esa hambre de estos alumnos? Es que yo creo que, bueno, nuestra carrera también se fue modificando, o sea, nuestra profesión se fue modificando. Antiguamente, o sea, no era aspiracional ser cocinero, ¿no? Vos llegas a tu casa y le decías a tu papá, voy a ser cocinero, y te decía, anda a estudiar algo de verdad, o sea. Claro. Entonces, a muchos de los que estudiamos cocina o fuimos cocineros era por el gusto de cocinar, y creo que muchos de los que fueron nuestros alumnos empezaron a estudiar porque veían ya el cocinero estrella que salía en la tele, que, digo, está a años luz de lo que somos nosotros, pero como que la cocina ya fue convirtiéndose, o ser chef fue convirtiéndose en algo que alguien quería hacer. Entonces estaba lleno las escuelas. Cuando yo llegué aquí, las escuelas, había alumnos por todos lados, o sea. Sí, empiezan a ver como al chef como alguien protagonista, ¿no? Antes estaba encerrado ahí atrás y ahora, bueno, cambió todo, hay cocinas abiertas, entonces tú vas y ves a la persona, ¿no? Sí, eso tiene por un lado un montón de cosas buenas y por otro lado también sufrimos un montón de cosas malas con lo mismo, o sea, porque se empezó a desvirtuar un poquito cómo es la profesión y ya muchos, no, esto no lo quiero hacer, no, esto no me toca, no, yo quiero ser el chef de la tele al que le llega un atún y lo ronquea, y es como, eso es un 1% de ser cocinero, o sea. Sí, se convierte también como en aspiracionista, porque seguro les pasó eso, ¿no? Que había alguien que quería hacer aquello y se le olvidaba que hay que empezar desde estar en los platos sucios y en la cocina, en el dish, ¿no? Sí, es que ser cocinero es repetir lo mismo todos los días y hacerlo bien, o sea, ese es el cocinero bueno o el que uno quiere como cocinero y el que quiere ser. Tratar de hacerlo bien. Exacto, o sea, esforzarte por hacerlo bien, pero es todos los días lo mismo, es súper repetitivo. La parte creativa y de platos y eso es una partecita súper chiquita. ¿Cómo les fue cuando empezaron ya a cocinar en Guadalajara? ¿Con qué se topan? Vas, Fede, vas, vos que tenés más tiempo cocinando. Bueno, a mí particularmente me tocó entrar al grupo La Matera y entré como chef ejecutivo del grupo. En ese momento había 3 saboras. La Ideal todavía estaba bajo fondo y La Matera. Eran como, si mal no recuerdo, 74 cocineros en aquel momento. Y fue mi primera experiencia como chef, porque en realidad yo era cocinero. No tenía experiencia dirigiendo gente como tal, digamos. Digo, más que lo que había trabajado en la escuela. Me tocó un poco el cambio generacional, trabajar con la vieja escuela. Yo venía acostumbrado a trabajar como con gente más joven, pero fue un desafío interesante porque también entendí que para dirigir es como el fútbol. Digo, a mí no me gusta el fútbol, ¿eh? Mira. No, claro, antes que nada, pues me empiezan a hacer preguntas y no sé nada. ¿eh? De hecho, creo que estoy con 2 de los argentinos que conozco que no les gusta el fútbol. Muy bien. Que menos saben. Matando clichés. Pero bueno, lo pongo de ejemplo. Digo, y un director técnico con los jugadores que tiene que tratar de hacer lo que puede y lo mejor y formarlo, porque no puede llegar a un equipo y despedir a todo el equipo y contratar un equipo. A mí me tocó como ese proceso de transición, lo cual a mí me sirvió mucho. Personalmente creo que te volvés un poco más paciente obligadamente. Y sí creo que fue un cambio como generacional. La Matera particularmente es un negocio que tiene cocineros. O sea, no hay tanta gente. O sea, sí, algunos de los chicos estudiaron así, pero es un lugar donde se trabaja, donde hace calor, donde, digo, estar al lado de la parrilla 8 horas... Sí, como mínimo 8 horas a veces, ¿no? Sí, nosotros, la verdad, como filosofía, respetamos las jornadas laborales. Los chicos solo trabajan un día doble que cubren a sus compañeros. Digo, creo que cuando eres cocinero tratas de respetar ciertas cosas que sabes que son las pesadas y la gente después de 8 horas solo se enoja. Sí.
Y con los cambios, a pesar que fue un cambio generacional, tengo una cocina actualmente, o tenemos una cocina mucho más nueva en generación. Es mucho más fácil hablar con gente de la nueva escuela, porque aparte la formación antes era... Siento que los cocineros antiguos era como, bueno, yo llevo 10 años haciendo esto y nadie me puede decir nada. Sí, cabrón, llevas 10 años haciéndolo mal, o sea, no significa que lo estés haciendo bien, aunque hace 10 años que lo estés haciendo, era mucho más difícil. Ahora la generación, por ejemplo, nueva que tenemos, a mí, digo, yo voy y les explico algo, les digo, güey, esto está mal, hay que cambiar esto, hay que mejorar esto, y los morros lo entienden, pero también porque ya ellos desde que entraron, la forma de comunicarse adentro, internamente de la cocina, era otra. ¿Te costó trabajo con algún segmento así que estaba reacio a aceptar estos cambios? ¿O? Digo, no pasa nada. Digo, sí, o sea, sí hay gente que es más complicada, pero yo creo que si trabajas, formas un equipo y el equipo se une, los güeyes que están afuera del equipo naturalmente... Sí, se purga solo. Resaltan. O sea, hubo gente que ni la tuve que despedir, renunció. O sea, ya estaban incómodos en su posición, como puta, me llevo mal con todos. Porque el equipo se volvió un equipo más sólido, más consistente, sin tantos problemas. Pero creo que ese es el cambio, en mi opinión, generacional. Creo mucho en la gente trabajadora. Hay gente que tiene mucho talento, pero no está dispuesta a trabajar ni a formar equipo. Yo particularmente creo más en el equipo. Y a mí me tocó esa experiencia en formación. Digo, en caso de amigos que me ha tocado, digo, pongo de ejemplo a Paco porque es mi vecino, sí. Y somos buenos amigos de hace muchos años. Creo que la generación, la única diferencia que yo he visto es que son un poco más reacios a las jornadas laborales largas, a cierta exigencia, pero creo que es un tema generacional mundial. Claro. Oye, Mati, ¿y tú estuviste más tiempo en la parte de la escuela? Estuviste más tiempo, pero empezaste a cocinar o a trabajar por fuera con tus proyectos de catering. ¿Ahí cómo fue contigo? Sí, a mí me tocó la parte esta de trabajar con más vieja escuela en Argentina. Por ejemplo, yo allá estuve poquito tiempo dando clases en Argentina, después me salí y me puse ya a trabajar de chef en un restaurante. Ahí sí trabajé con mucha gente como de la vieja escuela, que es tal cual, o sea, es como... Y creo que no solo es en la cocina, creo que en cualquier ámbito llevo toda la vida haciéndolo así, no va a venir este morrito a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Entonces a veces es difícil, pero lo bueno es que me crucé con gente que también, aunque sea de la vieja escuela, quería aprender, o sea, estaba abierta a aprender. Entonces, como todo, o sea, se va purgando solito, o sea, lo que no va hacia donde todo el proyecto quiere ir, solitos van buscando otro lado donde estén cómodos y no tengan que cambiar y nadie les tenga que decir cómo hacer las cosas diferente. Cuando llegué a Guadalajara estuve mucho tiempo dando clases y hacía eventitos, algún cursito, cositas así. Entonces a mí lo que me tocó fue que cuando ya me puse a trabajar de nuevo en la cocina, mucha de la gente con la que trabajé eran alumnos míos. Entonces era ya gente joven y gente que más o menos entendía la metodología o la forma que queríamos trabajar o que se están intentando trabajar. Como dice Fede, cosas como muy importantes de yo soy cocinero y a mí no me gustaba estar todo el día dentro de la cocina trabajando 50 horas y no tener vida. Entonces sería tonto que le pida a un cocinero lo mismo. Entonces ya empezás a cuidar a tu gente porque vos por ahí no te cuidaron cuando eras cocinero. Entonces ya se empieza a formar un equipo y la gente eso lo ve y eso lo agradece y eso termina haciendo que trabajen mejor, que de esas 8 horas que están trabajen bien. Entonces se fue haciendo un poquito más sana el trabajo en una cocina, o sea, un poquito más de sí somos personas y cocinamos, nos gusta, es una chamba, pero tenemos vida y tenemos otras cosas que hacer. Claro, y me da mucho gusto escuchar que ustedes son esta generación que sí cortó eso, porque hay otros que dicen, no, a mí me enseñaron así y así es como tiene que ser, ¿no? Sí, pero es insostenible. Hay que ir a terapia, se solucionan todas esas cosas en terapia. Le puedo pasar un contacto. Sí, eso en el tiempo ya no funciona. O sea, sería tonto ver que algo se hizo mal y seguir repitiéndolo. Y eso es old school y new school, ¿no? O sea, no es solamente que el cocinero usa flores, espumas y nitrógeno. Creo que también la evolución está en eso, en darte cuenta que decir, no estaba bueno. Digo, yo trabajé en hoteles, salí a la 1 de la mañana y tenía que regresar a las 4, o sea... Digo, trabajabas 20 horas seguidas. Digo, lo hacías porque era como
como este sueño aspiracional de ser cocinero y lo escuchabas en la televisión y lo veías y te contaban todas estas historias románticas, pero digo, no necesariamente tiene que ser así o es sano que así sea. Digo. Sí. Sí, es un trabajo un poco sacrificado, pero tampoco tiene que ser un castigo, ¿no? Sí. En esta etapa que también ustedes están, ¿no?, involucrándose, están desarrollando, ya estás en la materia, ya estás haciendo caterings, dando cursos, Guadalajara empieza a crecer gastronómicamente hablando. Y para mí uno de los grandes cambios, y eso siempre lo menciono, es que empieza a haber mejores proveedores. Se empieza ya no es la misma carnicería la que le surte a todos. Y eso a ustedes les abre un abanico, ¿no? Te voy a interrumpir. Creo que, en mi opinión, no es que había mejores proveedores, había mejores opciones. Antiguamente había como medio un monopolio, o sea, de muchas cosas. Por ejemplo, había una o dos empresas máximo que vendían carne, el güey medio fuerte de los pescados era solo uno. Y creo que la ciudad, como empezó a crecer, demandó nuevos lugares, y los nuevos lugares hicieron un esfuerzo por caracterizarse por algo que no hacía el de toda la vida, y eso creo que mejoró, sobre todo, por ejemplo, mucho en los procesos. Yo donde creo que se nota muchísimo es en el pescado, por ejemplo, en la ciudad. En mi opinión, yo no me dedico 100% al pescado, pero creo que el pescado tapatío de hace 10 años, o sea, a mí antiguamente un proveedor, yo me quejaba de cómo llegaba el pescado y me decía, ¿lo va a querer o no? O sea, si no se lo vendo al de al lado. Sí, siempre me contestaba lo mismo. Yo le vendo a tal restaurante, digo que no voy a hablar, y me señalaba el restaurante grande y exitoso de pescados y me decía, yo le vendo a él. Si te gusta bien, porque contigo solo tengo problemas, le digo. Parece que lo tasajearon y no, blato, pinche pescado. O sea, no estaba pidiendo una locura. Y eso creo que cambió porque, como era la única persona que tenía cierto acceso a ciertas cosas, sí, no tenías opción. No tenías opción, era elegir entre el cáncer y el SIDA, literal. Sí, hasta en verduras, ¿no? O sea, en todo. Y ustedes entonces ya lo pudieron aplicar. O sea, por ejemplo, tú Fede, en la matera, en algún momento me contaste, tuviste que hacer un... No, cambié el proveedor de pescado. Eso fue lo primero. No, sí, te ayuda un montón y tenés muchas más opciones. La ciudad también fue migrando. La gente, por ejemplo, yo hablo de la matera particularmente, sí, claro. No puedo hablar de otros lugares porque no los conozco, hablo de mi experiencia. La matera fue un lugar que fue migrando naturalmente a un público un poco más joven. Empezó a convivir el público de siempre porque no se sentía excluido, y el público joven se sentía incluido. Entonces funcionó como esta mezcla que también nos obligó a hacer ciertas cosas, porque si tenés un público más joven te das cuenta que la gente quiere probar otras cosas, o que no quiere comer lo mismo de siempre, o que busca otro tipo de experiencia. Y eso te hablan los números. Yo siempre digo, cuando vos vendés algo, si se vende uno, o está malo, o la gente no está interesada en probarlo. Y si vendes 10, o está muy bueno, la gente está interesada en probarlo. Sí. No hay mucha más magia, ¿no? También yo tengo la idea de que, por gente como ustedes que vino aquí a Guadalajara, han hecho que, por ejemplo, las carnicerías pequeñas tengan que entender ciertas palabras, ¿no? Entonces, antes pedíamos diezmillo, no sé qué, peinecillo, todo, y ahora la gente ribeye va y pide ribeye New York, exactamente. ¿Cómo vieron ustedes esa parte también para encontrar ustedes lo que querían buscar para utilizarlo en sus proyectos? Es que yo siento que eso también es como, bueno, fue un poquito global, no solo de aquí de Guadalajara. Todo la cocina fue ganando mucho terreno, entonces cada vez la gente sabía más, cada vez la gente pedía más, y eso para nosotros está genial porque para poder nosotros vender mejores cosas necesitamos que haya gente que quiera pagar o comprar esas mejores cosas. Entonces yo siempre le pongo ejemplos a mis alumnos, a los clientes, a lo que me toca hablar de, antiguamente nadie iba a pagar por un corte, no sé, 800 pesos, ¿entendés? Porque carne era carne, no importaba de qué raza de vaca, qué le había pasado a la vaca, si tenía tanto tiempo de maduración, o sea, hacía 15 minutos la habían matado y la bajaron de una camioneta. Entonces, al haber más conocimiento, como en todo en la vida, uno ya empieza a valorizar más las cosas y entiende el precio que está pagando por algo. No es que solo me venden algo caro porque se les ocurrió ser caro, como dice Fede, que algo caro es algo que no vale lo que vale. O sea, la gente entender lo que valen las cosas
hizo que compraran mejores cosas, eso hizo que nosotros pudiéramos usar mejores cosas y todo es como una bola de nieve. Si yo te compro mejores cosas, vos como proveedor vas a buscar poder vender mejores cosas. Yo siempre decía, no es que una carnicería mexicana no sabía que había carne mejor o que podía hacer carne mejor. O sea, era que nadie se lo iba a pagar. Entonces hacer producto bueno cuesta. Si nadie lo pagaba, no lo iban a hacer. Y eso ya tú también lo pudiste aplicar en tus eventos, En ¿no? todo, O sea, en todo fue creciendo y mejorando al haber más conocimiento. en este tiempo que llevan aquí en Guadalajara, la ciudad obviamente no ha tenido un crecimiento en oferta gastronómica y podemos encontrar ya casi de cualquier tipo de comida en la ciudad. ¿Cómo fue para ustedes la sorpresa de los ingredientes mexicanos? ¿Cómo la han adaptado la cocina mexicana a lo que ustedes... Me imagino que en algún momento han usado cocina mexicana, ingredientes mexicanos para enriquecer platillos. ¿Cómo fue para ustedes la sorpresa? Quiero pensar que fue buena sorpresa al encontrar las cosas que se pueden hacer con la cocina tapatía y y mexicana, cómo la han mezclado. Para mí sí fue un aprendizaje muy, muy cabrón. O sea, yo de la Argentina, de Buenos Aires, donde venía, o sea, la cantidad de ingredientes era por ahí un poquito más chiquita. O sea, ustedes tienen muchísimos ingredientes que para nosotros son totalmente nuevos. O sea, desde ir al clásico y más fácil ejemplo de chiles, que hay 8.000 millones. O sea, había muchos productos que nosotros, o bueno, por lo menos yo no conocía. Entonces fue ir aprendiendo y fue ir poquito a poquito, ir metiendo cuidadosamente cosas y ir haciendo como esta fusión que se llama, para tal vez mezclar cosas nuevas con cosas que ya conocíamos y ir buscando una unión de las dos. Y también yo, por lo menos que Fede decía hace un rato, yo cuando llegué de cocina mexicana y todavía hoy en día conozco muy poco. O sea, ustedes tienen una riqueza cultural gastronómica que se mantuvo durante cientos de años y México es tan diverso culturalmente que cada zona tiene cocinas diferentes con cosas diferentes. O sea, como ir al ejemplo del mole, que hay 8.000 moles diferentes y depende quién lo hace, cómo lo hace. Entonces es un continuo aprendizaje. O sea, nuestra cocina, yo siempre digo, en Argentina son cocina de producto, o sea, poquitas cosas con un producto de muy buena calidad y tratar de no arruinarla. Ese es el trabajo de un cocinero. Aquí las preparaciones llevan muchísimos ingredientes, o sea, son mucho más complejas. Entonces fue ir aprendiendo de a poco a ver qué podíamos usar, qué podíamos aprender, e ir haciendo mezclas ahí sin faltarle el respeto a ninguna cultura, tratando. ¿Cómo te fue a ti, Fede? Digo, particularmente la Matera, en mi opinión, creo que es uno de los lugares como más argentinos en cuanto a sazón. Me considero un gran aficionado a la gastronomía mexicana. Trato de no revolverlo porque es como tener un bar y no significa que vas a poner la música que te guste, ¿no? Digo, a mí me gustan muchas cosas de la gastronomía mexicana, pero no significa que voy a servir carne en su jugo en la Matera. Claro. Siempre traté de cuidar y mantener como un poco esa diferencia. Digo, de repente es inevitable que hay cosas que te lleguen al corazón. Considero que en la Matera tratamos de respetar un poco lo que es la cultura tradicional. Damos chile toreado, una salsa picante y tortilla, porque no puedes negarle la cultura a la gente. Pero tampoco es que servimos chimichurri con habanero y cilantro. Digo que capaz que algún día en un especial o en algo muy particular te lo encontrás, pero no es nuestra esencia. Me encanta la comida mexicana, creo que como dice Matías es súper interesante. Tiene un montón de cosas que aprender. Tengo buenos amigos mexicanos cocineros, los cuales he tenido la suerte que me han explicado, enseñado y me han hecho probar cosas. Pero también creo que hay grandes lugares que saben hacer las cosas que no necesito yo hacer nada para confundir a la gente. Digo, hablamos de Alcalde, Chocol, La Tequila, Pal Real. O sea, hay millones de lugares que hacen extraordinariamente eso y yo no necesito explicarle a la gente que puedo hacer un chinchayote. Se va a llegar a la Matera y va a decir qué está haciendo este cabrón. Pero sí, claro que a mí me emociona la gastronomía mexicana. O sea, me encanta. Pero sí he tratado de no mezclarla. De hecho, en un momento los cocineros me dijeron, Fede, cada día usas más chile porque
A mí originalmente me decían los meseros, cuando apenas entré, hacíamos algo y preguntaban, ¿pica? Y un jefe de cocina de la matera contestó un día, no le pregunten si este cabrón cada día come más chile. Y sí creo que son cosas que sí están buenas, pero también tienes que irlas cuidando, digamos, para no perder tu esencia, porque también parte de tener un restaurante es tener una esencia, ¿no? Que es como mantener tu personalidad. Y tanto una esencia, es como si mañana llegara a la matera y hay colgado a los meseros con sombrero de mariachi. O sea, digo, son mensajes que la gente no necesita dar. Y creo que a veces uno como cocinero trata de demostrar su conocimiento. Y creo que ahí, digo, es un poquito un error. O sea, por eso creo que nosotros yo traté personalmente de nunca mezclarlo, ¿no? Pero sí hubo una sorpresa, ¿no? Me imagino que cuando llegas y es así un abanico. Sí, yo creo que la sorpresa sí obviamente la tuvo, porque son cosas que nosotros no conocíamos, pero a lo que Fede va, y creo que por eso es el éxito de la matera, es que vos cuando vas a un lugar sabés qué querés comer, ¿no? Entonces yo sé que si quiero comer algo argentino, voy a la matera porque sé que es algo argentino. O sea, creo que eso pasa con muchos lugares que no entienden que tienen que tener una esencia y una identidad, que vos sepas a qué vas, no que llegás y no sabes qué desmadre te vas a encontrar. Entonces creo que en ese caso, y por eso es el lugar referencia de comida argentina, porque vos sabés que vas ahí y vas a comer algo lo más parecido que se puede comer en Argentina. O sea, ¿Cómo, por ejemplo, en tu caso, Mati, cómo te fue con el tema del cliché y la onda? Eres argentino, entonces tú solo sabes hacer cortes y la parrilla. ¿Cómo fue? Porque sí tengo que hacer aquí un paréntesis. Con Matías yo he trabajado, tuvimos un proyecto juntos. Y, por ejemplo, los postres que tú haces, eres un gran fanático de los postres. Sí, yo creo que, o sea, el cliché no está mal. O sea, si puedo hacer carne y comer carne diario, para mí está perfecto, no tengo problemas con eso. Creo que, o sea, es que técnicamente como que la cocina que hace Fede en la matera y por ahí la que yo hago en los lugares donde estoy es muy diferente, porque yo no intento hacer comida argentina, porque si no, como dice Fede, estaría cagándola, porque o haces comida argentina o no haces comida argentina. Si haces una comida argentina media rara, se termina diluyendo en todo. Entonces Fede lo que hace es hacerlo argentino y hacerlo bien como se debe. Entonces vos sabés que vas a comer algo ahí. O sea, si yo tengo que cocinar, depende para qué, algo argentino, voy y te hago carne con un chimi, no sé, una ensaladita y se acabó, que eso es lo que comemos de toda la vida y que no tengo ningún problema con hacer eso. Si me pedís que haga otra cosa, me corro hacia otro lugar. O sea, depende mucho de para qué proyecto estés trabajando, lo que estés haciendo, en dónde puedes ir para un lado o para otro. O sea, lo que dice Fede no es que no pueda hacer un mole, sino que en su lugar no tiene sentido hacer un mole. Sí, o sea, claro. Eso es el punto. O sea, como cocineros vas aprendiendo y tal cual. Él convive con Paco diario, que es uno de los mejores referentes de la comida mexicana moderna que tenemos aquí. Debe haber aprendido 50.000 cosas chingonas, pero eso no quiere decir que no tenga ganas de hacerla o que no les guste, solo que entiende como, güey, ¿qué voy a hacer haciendo eso aquí? En su formación de chefs, ¿tienen especialización en algo? O era, digo, ahí sí lo desconozco, si nos pueden, o es como chefs general, o cómo fue su formación. No, normalmente todas las escuelas o la mayoría de las escuelas tienen formación francesa, porque ellos fueron los que como que ordenaron y dieron un poquito de estructura a la cocina. Entonces, la mayoría de las escuelas en Argentina y aquí lo que hacen es toman como la escuela francesa, de eso parten, y ves como cocina internacional. Después tenés como cursitos o especializaciones en diferentes cosas, pero normalmente ves un poco de todo. O sea, yo, por ejemplo, nunca estudié como a cocinar a la parrilla, o sea, eso lo aprendí de viendo a mi papá de chiquito, a mi abuelo, a un amigo, o sea, cagándola 100 veces, o sea, así fue como vas aprendiendo. O sea, no sé si Fede hizo un curso de parrilla en su vida, que no lo creo, pero... Mi historia gastronómica es catastrófica, es la menos romántica que hay. Sí, entonces así fuimos aprendiendo. En el proyecto que estás actualmente ahorita, Mati, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás desarrollando? ¿En qué estás...? O sea, mi historia es catastrófica ahora. No, yo trabajo para... le llaman una facilitadora y como gerenciadora de
proyectos gastronómicos. Lo que nosotros hacemos es, suponete vos, Jorge, querés abrir un lugar, nos llamás a nosotros y nosotros te ayudamos en todo el trasfondo de lo que tendría que ver un lugar. Tenemos, no sé, un sommelier que trabaja en el grupo, que es el que te va a dar la recomendación de vinos. Nosotros tenemos un grupo de cocineros que lo que hacemos es desarrollo de cocina, desarrollo de menú, capacitación de personal. Está la parte administrativa que te dice qué hay que hacer, está la parte de, o sea, como varias secciones de todo lo que necesitas para abrir un lugar nuevo. Y Fede, en tu caso, ¿hacia dónde tú diriges ahorita las riendas de hacia dónde va la matera en la cocina? Hacia dónde va, por ejemplo, algo que, y lo mencionabas hace rato, que era muy interesante, es cómo has conectado con una generación más joven, ¿no? Hasta el mismo proyecto, ¿no? Teniendo arriba la matera y abajo ahorita hay un bar, siempre han buscado, el Luperca, siempre han buscado cómo conectar esa parte, cosa que, por ejemplo, los restaurantes argentinos de muy vieja escuela no tienen. Y que otra cosa que no quiero que se me olvide es, ustedes han logrado que esa vieja escuela o estos restaurantes viejos argentinos también volteen a ver y cambien un poco su approach ahora a lo que está pasando, ¿no? Digo, contesto la primera, que era de ¿a dónde va la matera? Creo que llego y hablo como una filosofía general del grupo, en este caso no solo mía. Creo que siempre tratamos de trabajar un poquito y creemos que hay espacio para mejorar cosas, digamos. Digo, después de 26 años remodelamos la cocina, o sea, cambia el horno de pizzas. Digo, hablo de cambios físicos, digamos. O sea, digo, es una cocina que se actualiza, que cambia la parrilla, hicimos un asador nuevo, el asador nuevo le da mucho menos calor a los chicos. Digo, pueden parecer cosas tontas, pero a fin de cuentas se ven reflejados en la calidad del producto final, digamos. Y culinariamente creo que siempre tratamos de ir al mismo lugar, de mantener o tratar de controlar la mayoría de los procesos que podamos controlar, que eso es algo que a mí siempre me gustó, el tema de las producciones y eso. Y creo que a partir de ahí constantemente poder mejorar, digamos. Pero nosotros elaboramos la gran mayoría de los productos terminados que ponemos en la mesa, que creo que es una de las cosas más interesantes de la matera, porque te puede gustar el pan nuestro o no pan nuestro, pero el pan nuestro es nuestro, o sea, no hay otro pan como el de la matera, digo, y particularmente porque lo fuimos haciendo en desarrollo a un gusto personal, no tratando de imitar ningún tipo de pan. Cuando a mí me tocó el proceso de cambio, por ejemplo, hablando del pan, estaba súper de moda la panadería francesa, y como que yo en un momento dije, no, o sea, yo no quiero hacer una baguette francesa, o sea, no, y como que buscamos, y a fin de cuentas, prueba y error, quedó un pan con una personalidad muy particular, que un buen amigo siempre dice, yo veo una foto y sé que es el pan de la matera. Creo que siempre tratamos de hacer eso, elaboramos nuestro propio chorizo, nuestra propia morcilla, nuestra propia chistorra, nuestros propios helados, nuestras propias pastas. Por eso tenemos la tienda que se llama Pan Nuestro al lado de la matera, y ahí vendemos todo lo que producimos, y a partir de ahí casi siempre tratamos de mejorar. Por ejemplo, antiguamente en los sándwiches de miga, que son un producto muy famoso argentino, no utilizamos un jamón, utilizamos un jamón comercial de buena calidad, todo, pero no deja de ser un jamón comercial, porque el producto que utilizamos como jamón nosotros no nos funcionaba, y ahora hace poco cambié algunos procesos, hice un jamón nuevo y ya usamos ese tipo de jamón. Constantemente estamos viendo, tratando de qué sumar de lo que nosotros controlamos, digamos. Eso habla para mí de la calidad del producto, porque yo la controlo, o sea, yo sé. El otro día hubo un error y no le pusieron sal a la chistorra, por ponerte un ejemplo ridículo. O sea, yo no me tuve que pelear con nadie, dije, saquen toda la chistorra, hagan chistorra nueva y fin del problema. O sea, yo sé dónde estuvo el problema, sé cómo solucionarlo, digo, puede ser un error no tan grave, pero es algo que puedes controlar, no sé si claro. me explico. Sí, o sea, sí. Yo el otro día ya tenía chistorra nueva de vuelta. Creo que eso es parte de un proceso que hemos ido con los años haciendo, digamos. Y ustedes, igual ya estamos cercanos a terminar el programa. ¿Cómo se sienten en Guadalajara hoy? ¿Cómo ya, si se habrán dado cuenta, ellos ya utilizan muchas palabras muy tapatías, expresiones ya muy tapatías, jamás van a perder el acento. Y nos estamos cuidando encima. Ajá, sí, ahorita están No hay alcohol de por medio. Sí, están, no tarda en llegar el Fernet, y ya vieron acá atrás en el ITESO que hay unos jardines muy bonitos para hacer
un asado. ¿Cómo se sienten en Guadalajara hoy? Yo creo que increíble, o sea, yo venía por 6 meses a Guadalajara, me iba a quedar 6 meses y me regresaba a Argentina y tengo 14 años aquí, o sea, todo, es una ciudad muy bonita, la gente es muy bonita, por lo menos a mí, y supongo que a Fede también le ha pasado, siempre nos han tratado muy bien, o sea, entonces pues, sería tonto quejarte de algo aquí, o sea, realmente nos sentimos muy bien. Yo me pasa ahora que me voy y estoy 15 días afuera y ya quiero volver, o sea, o estoy llegando al aeropuerto y llamo a alguien y cómprame unos tacos para cuando llego a casa a comer tacos, o sea, ya nuestra vida después de tanto tiempo es aquí, o sea, está muy cabrón no sentirse como en casa. O sea. Yo amo Guadalajara, los cocineros, los clientes, los proveedores, o sea, yo me siento parte de la escena gastronómica de la ciudad, digamos. Aunque no lo sea, y varias veces digo, bueno, yo no soy parte de la escena, y a mí me dijeron, no, tú eres parte de la escena gastronómica de la ciudad, y por ende me siento como si estuviera en mi casa. Ha sido bien interesante y a mí de lo que más me ha gustado es escuchar la conciencia que tienen y el respeto hacia a la cocina y a la gente que trabaja en ella. Me da mucho gusto escucharlos como son muy conscientes de lo que son responsables ustedes. Creo que es importante hoy en día mantenerlo. Digo, aparte va a ser una generación de nuevos cambios, o sea, hay que adaptarse. Digo, independientemente de lo romántico que puede sonar, hasta por un nivel frío de negocio te tienes que adaptar a eso porque, o sea, el gobierno quiere que se trabaje en 40 horas, o sea, no te queda de otra. Sí. Sí, y sale más caro y cuesta más tiempo perder gente todo el tiempo que ya fuiste formando. Entonces, lo más importante, o sea, si vamos a la parte fría aparte de que quiero a mi equipo, para mí es súper tardado estar enseñando a la otra persona de nuevo, que esa persona logre lo que yo quiero. Entonces somos nosotros, vamos para el mismo lado, cuidémonos entre todos. Muy bien. Pues yo los invito a que vayan, visiten la Matera, ¿no? Que vean que todo lo que Fede nos está contando es cierto, es verdad, que sí se aplica. Y que también vayan a los proyectos donde estás trabajando, Mati, en Mantequería, Bar de la Cruz. Mantequería, Bar de la Cruz, Jam, Enciso, que acaba de abrir, de Rodri, un amigo que Fede también lo conoce, acaba de abrir recién. Entonces, que salgan y coman, eso es lo importante para que se mueva toda nuestra industria. Los podemos invitar a que los sigan en sus redes sociales o que sigan a la Matera. La Matera es la Matera GDL, el mío personal es Cocinero Gallo, que es mi apellido, no porque sea un gallo mexicano. Yo soy Mati Chef, tal cual. Pues listo, tienen todo para seguir los proyectos tanto de Fede como de Matías. Vayan a los lugares, prueben la cocina que ellos están haciendo. La verdad, muy, muy recomendable. Yo soy Jorge Ursúa, les recuerdo que las redes de Tour Gourmet son @TG Tour Gourmet en Instagram, en Facebook y en YouTube. Esto fue Tour Gourmet, estuvimos en Radio Iteso 95.1 y nos escuchamos y vemos en la siguiente. Gracias. Esto fue Tour Gourmet en Radio Iteso 95.1.